Hola, buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos con un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar sobre el temario que nos corresponde en esta quincena. Más concretamente, vamos a hablar de los temas 19, 20 y 21. Los tres se encuentran ubicados en el ciclo de grado superior de educación infantil y nos va a hablar principalmente de recursos que se encuentran destinados en este periodo, en el periodo de la educación infantil. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar principalmente por las ideas del tema 19. Bueno, aquí evidentemente destacamos la normativa que regula dicho ciclo. Bien, pues en el tema 19, como comentaba al principio, nos va a hablar de una serie de recursos vinculados con la educación infantil. Uno de los principales recursos estrella de la educación infantil es la escuela infantil, un término que bueno, antes se concebía como, o eran denominadas como guarderías. El término de guardería aludía en parte a esa idea de acoger, de atender, como si estuvieran los niños en casa, ¿no? Poco a poco ha ido evolucionando esta idea y se empieza a tener una visión como mucho más global de la atención a los menores en el plano educativo en este periodo. De tal manera que, bueno, pues se considera que mucho más allá que de guardar a los niños y a las niñas, realmente se está colaborando en un desarrollo integral de los mismos. Principalmente destacar que la función clave dentro de lo que es la escuela infantil es organizar de una manera intencionada todas las variables de interacción educativa que sean favorables, por supuesto, para el desarrollo de la infancia. Y siempre, por supuesto, en coordinación, en colaboración entre padres, madres, educadores y educadoras, teniendo muy claro que los grandes protagonistas de este periodo pues, son los niños y las niñas. Por otro lado, también nos encontramos con el servicio de apoyo educativo en el ámbito rural. Dentro de este ámbito podemos encontrar principalmente lo que son denominadas como las casas de los niños, las casas de los niños y de las niñas, ¿no? En el tema aparece también con la abreviatura CN. Bueno, pues principalmente, aunque la implantación, ¿no?, de este tipo de recursos en el medio rural, actualmente incluso también se está ampliando a zonas urbanas. La propuesta que se hace ante este tipo de intervención pedagógica es crear un lugar de encuentro de niños y de mayores en la propia comunidad local. También permite desarrollar la formación de los propios adultos, integrándolo en la propia dinámica educativa y aprovechar sobre todo pues, los recursos materiales y humanos que posea la localidad. Como podemos observar aquí, la ratio, bueno, las edades más bien de acceso suele ser de 1 a 4 años, aunque también puede ser que se amplíe de 0 a 6 años. Dentro también del ámbito rural podemos encontrar otra opción, que es cuando en el ámbito rural estamos hablando de poblaciones que están dispersas. Este modelo, bueno, principalmente ¿no?, se encuentra ubicado en zonas rurales, ¿no?, que tienen una situación geográfica y social pues más expuesta a lo que es el aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues el niño, claro, al no tener tanto contacto con los iguales y los mayores, pues al final es necesario que el entorno familiar más cercano cobre un mayor protagonismo, ¿no? Dado el amplio conjunto de variables que determinan el entorno rural, el modelo, pues al final es que tiene que adaptarse y tiene que modificarse a las necesidades que aquí se plantean. ¿Qué objetivo se persigue un poco? Pues con esta modalidad, conseguir que los niños de esta zona tengan pues las mismas oportunidades educativas que otros niños nacidos en otras localidades, formar por supuesto a padres y madres en cuanto a conocimiento y también incluso ante a las actitudes para educar a sus hijos, ¿no? Bueno, pues es un programa que se lleva a cabo a través de reuniones semanales o quincenales con la familia, con los hijos, ¿no? Suele tener la presencia, el papel del animador, ¿no? Hay también orientadores y demás. Luego vamos a destacar otro recurso, un recurso que además ha estado presente en otros temas, como por ejemplo en el tema 8, en el tema 34, que es la ludoteca. Como bien sabemos, una ludoteca se caracteriza por ser un lugar para el encuentro grupal y el juego entre los semejantes, acompañados por supuesto en adultos si así lo requiere, que asesorarán, ¿no?, lo que son las actividades lúdicas. Ofrecen espacios amplios y seguros con un buen surtido de juegos y de juguetes que están adaptados a las edades de los participantes. Y bueno, pues bueno, de alguna manera, ¿no?, bueno, existen muchas funciones, ¿no?, o varias funciones de lo que es la ludoteca. Concretamente en este tema destaca las aquí señaladas. La función de planificación, esta función engloba pues esa programación en la acción de la ludoteca, es decir, hay una serie de objetivos, de metas, de metodología, de actividades, de evaluación, etcétera.
Tenemos también lo que es la función administrativa y de préstamo, que consiste en redactar un conjunto de fichas o de registros de documentos para llevar la contabilidad o el control del préstamo, ¿no?, del juguete. Luego tenemos la función de investigación y documentación, que consiste en la realización de investigaciones para el mejor desarrollo del trabajo en la ludoteca, ¿no? Luego la función de coordinación, información y publicidad, que implica el mantenimiento de relaciones de coordinación con otras ludotecas o con otras entidades o con otros agentes de la comunidad. Función de mantenimiento y control, que está relacionado pues con administración, higiene, almacenamiento, protección de material, reparación, selección de material, de juguetes, etc. Bien, continuamos con los recursos que se exponen en este tema. Concretamente el siguiente recurso es la bebeteca, ¿no? Bueno, en definitiva, tal y como indicamos, ¿no?, en esta diapositiva, al final es un servicio que, a pesar de indicarse que es bebeteca, que en el tema viene abreviado con dos B mayúsculas, es un servicio que se puede ofrecer para niños y niñas que alcancen incluso hasta 6 años, ¿no? Es un servicio, como aquí indica, que tiene una atención especial a la pequeña infancia, ¿no?, y que además, como indica aquí, pues incluye, ¿no?, todo un espacio, un fondo de libros para satisfacer las necesidades, préstamos del libro, charlas, también juguetes, ¿no?, etcétera. Bien, otro de los recursos que además hemos tenido oportunidad de poder trabajarlo en los supuestos prácticos es la granja escuela. Bien, de la granja escuela ya pudimos acceder a una serie de información en un material complementario que os brindamos. Y en definitiva, bueno, es un recurso que en los últimos años ha permitido un importante despliegue de ofertas, ¿no? Sobre todo también porque muchos niños y niñas se encuentran como muy alejados del origen de las cosas, de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues cada vez es mucho más frecuente encontrar pues talleres de naturaleza o aulas de naturaleza, ¿no? Y una granja escuela, bueno, pues permite multitud de espacios, ¿no? Desde una parte más de residencia a un lugar que sea a lo mejor de talleres para trabajar con el entorno y crear, por ejemplo, pues papel reciclado o por ejemplo, trabajar con plantas aromáticas o crear pan, etcétera. También tiene zonas comunes pues de juego, de lectura, suelen tener huertos, invernaderos, casetas para las herramientas, corral para algunos animales, en fin, ¿no? Pequeños estanques para patos, y son muchos los tipos de actividades que se pueden llevar a cabo en un recurso como este. Actividades en el interior, en el exterior, de animación, actividades de la vida diaria, ¿no? Principalmente una granja escuela se encuentra muy vinculada, un fin último, sería la parte pues de educación medioambiental y también la parte de convivencia. Por otro lado, bueno, pues tenemos otro gran recurso que bueno, está directamente vinculado a esa idea de cuando hay una ausencia de salud por parte de los menores, que es la pedagogía hospitalaria. Pretende dar respuesta a esas situaciones, como decíamos, en las cuales, bueno, pues hay una hospitalización, y para no desvincular al niño o a la niña de su proceso de desarrollo, de aprendizaje, pues sencillamente hacemos una adaptación, se traslada lo que son los profesionales a este ámbito con objeto de intentar pues que el niño y la niña pues siga, como decimos, estimulándose, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también además permite, ¿no?, favorecer la permanencia en el hospital de algún familiar, ¿no? Luego la creación de los hospitales de sala de juego ofrece a los niños también un ambiente en el que desconectar y en el que encontrarse con otros niños y niñas, ¿no? La incorporación también de los educadores hace que bueno, pues haya un desarrollo individual en los niños y bueno, en definitiva lo que se pretende es dar respuesta a una serie de necesidades, ¿no? Como pone aquí, ofrecer una atención integral, ayudar a comprender la situación sanitaria y sus repercusiones, la vida cotidiana, hacer un seguimiento escolar y también, pues, hombre, ser un apoyo, ¿no?, pues para las distintas familias. Bueno, para poder ya terminar un poco lo que es este tema, nos vamos a centrar en esa situación en la que hay, bueno, pues riesgo, vulnerabilidad, ¿no?, o maltrato en los menores. Para ello resulta imprescindible pues que hablemos de lo que son los centros de protección de menores. Los centros de protección de menores, bueno, pues son un recurso que pretenden dar respuesta a situaciones en las que un menor, ¿vale?, pues teniendo problemas en cuanto a su familia, pues porque a lo mejor o bien por orfandad o bien porque la situación familiar no facilita que el niño se encuentre, ¿no?, en este contexto, pues es necesario llevarlos a un recurso creado por la sociedad, en este caso este tipo de centros. Los centros de menores vienen reflejados también con la abreviatura en el tema CMP,
¿de acuerdo? Como decimos, un recurso específico y especializado que pretende además, bueno, tiene muchas finalidades, ¿no? Crear de una manera completamente intencionada y planificada la socialización de estos menores de la manera más óptima, protegerlos jurídicamente, proporcionar servicios de atención que sean cualificados también a las propias familias de estos menores, facilitar un buen contexto educativo y bueno, pues sobre todo, ¿no?, cubrir todas las posibles necesidades que puedan tener, ¿no? Para terminar ya, solamente comentar algunos de estos recursos de los que estamos hablando, pero a nivel europeo, ¿no? En diferentes países de Europa podemos encontrar distintos tipos de recursos y bueno, por ejemplo, ¿no?, en Alemania pues tenemos los kindergarten, ¿no?, que es la etapa de preescolar que va de 3 a 6 años. Concretamente los kindergarten fueron creados por Froebel, ¿no?, a través de una metodología pues lúdica y deportiva, junto con actividades artísticas, ¿no?, y demás. Luego tenemos, bueno, otros países como Bélgica, donde nos hablan de la escuela única, y que, bueno, el tema de la escuela única lo que hace es agrupar a las 3 comunidades presentes en Bélgica, tanto la parte francesa, alemana como flamenca. Luego también tenemos en Dinamarca, donde están, bueno, los centros de edades integradas, ¿de acuerdo?, que es de 0 a 7 años. En Francia, que bueno, en Francia tenemos también diferentes tipos, nosotras destacamos aquí las escuelas maternales, pero también está la maison de petit, ¿no?, está también la atención domiciliaria, en fin, tiene distintos tipos de recursos. Luego también tenemos en el caso, por ejemplo, de Grecia, ¿no? En Grecia también podemos encontrar, bueno, centros, ¿no?, según el número de niños. Por ejemplo, la monotesia, que es de 7 a 30 niños, cuando hay de 31 a 60 está la ditesia, y luego la politesia, que es más de 60 niños, ¿no? Bueno, en definitiva, podemos encontrar diferentes formas de poder abordar este periodo de infantil a lo largo bueno, en diferentes países europeos. Bien, una vez destacado todos estos recursos en la infancia, vamos a hablar un poco de lo que son los derechos de los niños y de las niñas. Concretamente, esto viene reflejado en el tema 20, el cual nos hace una fotografía de lo que es el marco legal que acompaña a esta protección y de cómo realmente un niño o una niña puede estar en situaciones de riesgo, qué indicadores podemos encontrar y qué tipo de respuestas podemos dar. Para ello resulta imprescindible que empecemos hablando del origen de todo este inicio de derechos, ¿no? Todo esto tiene lugar a principios del siglo XX. En tiempos de guerra empezó un poco más a protegerse lo que es la infancia y se creó lo que es la Unión Internacional del Socorro del Niño, ¿no? Concretamente, bajo los auspicios de esta asociación, es cuando se redacta la Declaración de los Derechos del Niño, que se firmó en Ginebra en el año 1924 y que se conoce como la Declaración de Ginebra. Más concretamente, aquí se redactaron 5 puntos. 5 puntos que además fueron ampliados posteriormente. Más concretamente, esos 5 puntos acabaron convirtiéndose en 10. ¿Cuáles son ellos? Pues el derecho a la igualdad sin distinción de raza, credo o nacionalidad, derecho a una protección especial para el desarrollo físico, mental y social, derecho a un nombre y una nacionalidad, derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas, derecho a una educación y cuidados especiales para los niños con discapacidad, derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de los padres, en todo caso en un ambiente de afecto y seguridad moral y material, derecho a recibir una educación y a disfrutar de sus juegos, derecho preferente a la protección y socorro, derecho a ser protegido contra formas de abandono, crueldad, explotación y por último derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, amistad y justicia. Dentro de lo que es el propio marco legal podemos destacar pues diferentes tipos de normas. En primer lugar podemos encontrar la Constitución española, más concretamente en el artículo 39, hace referencia también el artículo 27, que habla del desarrollo de la personalidad, el 43, 45, 47 y 49, que nombra diferentes aspectos del bienestar en relación a los niños y las niñas. Luego en el Código Civil también, el artículo 69, que habla acerca de lo que es la patria potestad. Luego también tenemos la Ley Orgánica 50 de 1981, en la cual, bueno, pues se regula un poco, ¿no?, el tema de la defensa y la capacidad de obrar y también los representantes legales cuando, claro, un niño no puede actuar por sí mismo, ¿no? Entonces, como que regula esto. También tenemos la Ley de Adopción, también tenemos la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Ley de Adopción Internacional y bueno, pues, en fin, ¿no? Podemos destacar también la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia.
Bien, llegados a este punto, pues resulta interesante el llegar un poco a saber detectar qué implica lo que es el riesgo social. Bueno, no solamente el riesgo social, también lo que son los riesgos familiares. Para ello vamos a hablar de una serie de indicadores de riesgo. Cuando hablamos de, bueno, todo esto viene recogido en lo que es la Guía para la Salud Infantil de la Junta de Andalucía. Y entonces, bueno, pues hablamos de una serie, como decimos, de factores, ¿no? Por ejemplo, sociales. ¿Qué tipo de factores de riesgo social podemos encontrar? Por ejemplo, cuando no hay un soporte social en situaciones difíciles, cuando la situación está rodeada de prostitución, marginación, un nivel cultural bajo, problemas laborales, precariedad económica, actitud hacia el castigo físico, ¿no? Y demás. Dentro de las situaciones familiares, pues desajuste marital, excesivo número de hijos y figura monoparental, ¿no? Enfermedades de los padres, etcétera. Otro tipo de indicadores de maltrato infantil que podemos destacar serían indicadores físicos, de comportamiento de los niños y las niñas y también de la conducta del cuidador. ¿Qué tipo de indicadores físicos? Pues magulladuras o moratones, quemaduras, fracturas, heridas o raspaduras, lesiones abdominales, señales de mordedura. Indicadores de comportamiento en el niño, pues cuando es cauteloso ante el contacto físico con adultos, cuando tiene actitud de miedo, cuando tiene conductas extremas, cuando manifiesta haber recibido lesiones por el cuidador. Y por último, cuando hablamos de la conducta del cuidador o cuidadora, es cuando, bueno, las conductas provocadas o su causa se halla en que una persona ha sido objeto de maltrato en su infancia, o utiliza una disciplina muy severa, o no se da ninguna explicación respecto a las lesiones que puede tener el menor o la menor. Esto, por supuesto, pues nos lleva a conocer un poco qué tipo de maltratos podemos llegar a encontrar, ¿no? Un maltrato que es prenatal, que bueno, pues bueno, las situaciones y características del estilo de vida de la mujer embarazada pues perjudican el desarrollo del feto, ¿no? Cuando hay mendicidad, ¿no? Pues por ejemplo, pues el niño está siendo utilizado, aunque sea habitual o esporádicamente, pues para mendigar, ¿no? También por corrupción, porque el adulto incita al menor a la realización de conductas que son antisociales o desviadas, ¿no? O agresivas o indebidas. La explotación laboral, cuando hay trabajo para la obtención de un beneficio económico. El propio maltrato institucional, que son situaciones que se dan en centros o en organizaciones que atienden a menores de edad. Y también tenemos el síndrome de Munchausen por poderes, que se provoca en los menores, en los menores síntomas físicos patológicos que requieren de hospitalización o un tratamiento médico reiterado. Todo esto del maltrato nos lleva a poder conocer con mayor profundidad un recurso que es el procedimiento simia. El procedimiento simia, también conocido como la hoja simia, porque es un tipo de documento que hay que rellenar cuando se tienen indicadores de que un menor o una menor está sufriendo algún tipo de maltrato. En definitiva, este procedimiento pues recoge pautas de actuación que pretenden pues detectar, notificar, valorar, registrar casos, pues eso, ¿no? Como decíamos, en los que se sospeche una existencia de situaciones de riesgo, ¿no? Bueno, para concluir con este apartado sería interesante también pues que habláramos del acogimiento y de la adopción. Son dos respuestas que también se pueden dar por parte de la institución ante aquellos niños que son considerados adoptables o para ser acogidos, ¿no? En el caso de adoptables, un niño es adoptable pues cuando realmente se demuestra, ¿no?, que o bien carece de familia o bien la familia, bueno, no es apta para que el menor pues pueda convivir con ellos. Entonces, bueno, pues qué tipo ante una situación de adopción debemos tener en cuenta, pues eso, un poco lo que indicamos aquí, el interés del menor prevalece, es un derecho del menor a ser adoptado, no de los adultos a adoptar. La adopción requiere una intervención estatal, el juez es la única persona que puede instituir una adopción. La adopción extingue el vínculo del adoptado con su familia natural y la legislación otorga a la pareja el derecho a adoptar a ese niño, ¿de acuerdo? Las personas tienen que estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles, ser mayor de 25 años y tener como mínimo 14 años de diferencia con la persona adoptada. Luego también tenemos la situación de la adopción internacional, ¿no? Que creo viene aquí adelante, la adopción internacional, que al final, bueno, permite recibir y tramitar como indica aquí, todas esas solicitudes presentadas directamente o a través de lo que son las agencias de adopción. Y se pretenden expedir pues una serie de certificados de idoneidad, lo que exija cada país, ¿de acuerdo? Y elaborar un documento que al final acaba haciendo posible lo que es el procedimiento de adopción. Luego, por otro lado, pues tenemos lo que es el acogimiento. Bueno, dentro de lo que es el acogimiento, destacar que tiene
un carácter que, bueno, puede ser menos perdurable en el tiempo que la adopción. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos acogimientos muy a largo plazo, pero muchos de los acogimientos tienen un carácter como muy breve, ¿no? ¿Qué tipo de requisitos pues podemos encontrar? Pues por parte del acogedor tiene que ser una persona física y tener una mayoría de edad y una plena capacidad de obrar, mientras que para el acogido es el ser menor, estar en situación de riesgo, con carácter transitorio o permanente, y luego si es mayor de 12 años de edad debe dar su consentimiento. Los tipos de acogimiento que podemos encontrar, bueno, pueden depender un poco, pueden ser o por la familia extensa, ¿no? Pues porque alguno de los miembros de la propia familia se puede hacer cargo del menor. El acogimiento por familia ajena, que no implica que el menor rompa la relación con su familia biológica, es sencillamente una alternativa residencial, ¿no? Y luego también podemos encontrar, según la finalidad, el acogimiento temporal, que tiene un carácter transitorio, acogimiento permanente, que es aquel en el que al final el acogimiento se hace razonablemente y se prevé que sea con una posibilidad incluso de adopción a largo plazo. Y el acogimiento preadoptivo es realmente, bueno, ese, ¿no? Que la finalidad es propiamente la adopción. Y es necesario, bueno, pues que el menor, ¿no?, tenga una situación jurídica adecuada para esa adopción. Y luego también, bueno, tenemos lo que son lo que se llaman los centros de acogida. Los centros de acogida al final son residencias creadas por las distintas comunidades para acoger y atender durante 24 horas de forma muy transitoria a menores que son separados de su familia. ¿Qué funciones poseen? Pues acoger al menor, protegerlo jurídicamente, proporcionarle servicios y una atención cualificada, realizar un estudio individualizado de su situación personal y familiar y darle una alternativa adecuada a su situación actual. Existen diferentes tipos de centros. Tenemos, por ejemplo, pues lo que son los hogares, que son instituciones que dan una cabida máxima a 12 menores. Están las mini residencias, que son centros en los que pueden acogerse de 13 a 25 menores. Centros de urgencia, que tienen la labor de atender a los menores, pues eso, con un carácter de urgencia casi que justo después de salir del domicilio familiar. Los centros de día, que están dedicados al trabajo de los menores que continúan viviendo en su entorno habitual, pero van aquí por las mañanas, ¿no? Los centros de reforma, que están ligados a menores que tienen algún tipo de medida de protección jurídica. Centros de tratamiento, que la finalidad es cuando hay algún tipo de problema detrás del menor, agresividad, consumo de sustancias, etc. Centros de protección, en los que están integrados los centros de acogida, y luego los colegios residencia, que esos centros a los que el niño acude, sale del ambiente familiar, bueno, pues durante un tiempo determinado, ¿vale? Y que en este lugar, pues lógicamente es protegido y atendido. Bien, bueno, pues pasamos a un siguiente recurso dentro de lo que es la infancia. Si en el tema 19 hablábamos de recursos específicos, ¿no? Y en el tema 20 hablábamos más concretamente de derechos y de cómo todos esos derechos al final acaban llevando a una serie de medidas que protejan a los menores, pues aquí vamos a centrarnos en el tema 21, en las características que tiene la educación infantil en nuestro sistema educativo. Y para ello resulta imprescindible que hablemos pues de algunas normas que amparan todo esto. En primer lugar, tenemos dentro de la Constitución española el artículo 27, donde se dice que los poderes públicos van a garantizar el derecho a la educación y el respeto a las libertades relacionadas con ella. Luego, por otro lado, bueno, pues tenemos, bueno, han existido diferentes tipos de leyes educativas, ¿no? Pues la LOE, pero actualmente pues tenemos la LOMCE, ha sido la última reforma educativa que se ha hecho. Y bueno, al final todas estas leyes definen la educación infantil como una etapa educativa con una identidad propia que atienda a niños y a niñas desde el nacimiento hasta los 6 años. Evidentemente posee un carácter completamente voluntario y su finalidad es contribuir a un desarrollo tanto físico, afectivo, social e intelectual. Por otro lado, también resulta imprescindible hablar del último Real Decreto, que es el 95/2002, el cual está planteado a nivel nacional, a nivel autonómico, como bien sabéis, porque lo hemos destacado. Todavía no existe una normativa específica en Andalucía. Bien es cierto que tenemos distintas instrucciones, concretamente tenemos 4 instrucciones, que es la 11/2022, la del 21 de febrero de 2022, luego la instrucción conjunta de 21 de febrero y otra cuarta instrucción que es del 21 de febrero también. Todas ellas, pues de alguna manera pretenden, mientras que se realiza y no la creación de toda esta normativa, pues dar respuesta a la situación actual que tenemos y que, bueno, pues tiene que ser regulada de alguna manera en Andalucía. Entonces, bueno, ¿qué finalidades podemos encontrar en la etapa de educación infantil? Principalmente la finalidad es, como se indica,
aquí es, por un lado, contribuir a ese desarrollo que hemos nombrado antes, físico, afectivo, social, intelectual, pero por otro lado también en ambos dos ciclos se va a atender lo que es el desarrollo, bueno, en diferentes tipos de hábitos, en la manifestación de la comunicación, en el lenguaje, en la convivencia, en las relaciones sociales, ¿no? Y se les va a facilitar un poco también a estos niños y niñas que elaboren una imagen de sí mismos que sea positiva, equilibrada, con autonomía personal, con el último fin de crear ciudadanos y ciudadanas que de verdad pues, pues tengan una buena base, ¿no? para esa convivencia. Todo esto nos lleva a poder hablar un poco de qué nos ofrece esa estructura curricular. Pues nos ofrece diferentes tipos de aspectos. En primer lugar, hablar de que la etapa de educación infantil es una etapa procesual, con lo cual el currículum va a permitir siempre diferentes niveles de concreción, siempre contextualizados y acomodándose a las necesidades educativas de cada realidad. En segundo lugar, las áreas del currículo se va a organizar siempre con un enfoque globalizador y deben entenderse de una manera independiente y planificarse de una manera que esté integrada y contextualizada, acompañando a las características de los niños y de las niñas. Por otro lado, dado el carácter educativo de esta etapa, la vida cotidiana debe ser considerada como la realidad a través de la cual se aprende y sobre la que se aprende, tanto si los aprendizajes versan sobre sí mismo como del propio conocimiento del entorno físico, natural, cultural o social. Por otro lado, se va a potenciar el uso de distintas fuentes de información y de formación presentes en el medio y que son propias de la sociedad del conocimiento en la que nos encontramos. Las diferentes áreas del currículum integrarán de forma transversal el desarrollo de valores democráticos, cívicos, éticos de nuestra sociedad, hablando de diversidad cultural, sostenibilidad, cultura de la paz, hábitos de consumo, vida saludable, etc. Luego, con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículum va a contribuir a la superación de desigualdades por cuestión de género cuando las hubiere. El desarrollo del currículum se realiza desde una perspectiva que permite apreciar la contribución del desarrollo a la humanidad, a diferentes sociedades y civilizaciones. También va a estar muy presente el patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, defendiendo así su historia, su paisaje, su folclore y bueno, pues la lingüística andaluza y así como sus múltiples manifestaciones, ya sea musical, de literatura, de pintura, etc. Para concluir, pues que la caracterización se haga de los elementos curriculares y la forma en que cada equipo educativo lo concrete y lo contextualice. Podemos decir que además esta etapa de educación infantil se encuentra dividida en tres grandes áreas. Esto ya ocurría con la normativa anterior. Lo que ha cambiado es sobre todo el nombre y también ha habido alguna modificación dentro de cada área. En primer lugar tenemos el área de crecimiento en armonía, ¿no? El área de crecimiento en armonía se centra sobre todo en la dimensión personal y social del niño y de la niña. Podemos decir que al final es importante, ¿vale?, que el niño y la niña, pues desde un profundo respeto a lo que son sus ritmos, ¿no?, su proceso de enseñanza, se atienda a sus características y necesidades personales, ¿no? Y bueno, pues se pretende desde este área atender el desarrollo físico-motor, así como su capacidad de autocontrol y el proceso gradual de la construcción de su identidad. Los saberes básicos de este área se presentan en 4 grandes bloques. Los 2 primeros se centran en el desarrollo de la propia identidad y su dimensión física efectiva, el tercero en el autocuidado y el cuidado del entorno y el cuarto en la interacción con el medio cívico y social. Luego tenemos el área 2, que es de descubrimiento y exploración del entorno. Bueno, con este área se pretende favorecer el proceso de descubrimiento, de observación, de exploración de todo lo que son los elementos físicos y naturales del entorno, concibiendo este como un elemento que provoca al final emociones, sorpresas, ¿no?, etcétera. Bueno, principalmente, bueno, gracias a esta posibilidad, ¿no?, de poder estar atentos a este tipo de manifestaciones y demás, ¿no?, conocen mejor el entorno, ¿no?, y bueno, pues bueno, también se fomenta mucho lo que es la diversidad y la riqueza, ¿no?, del medio que nos rodea. Y luego tenemos el área 3, que es el de comunicación y representación de la realidad. Podemos decir que en este área entran en auge lo que son los diferentes, tanto lenguajes como formas de expresión. No podemos pensar únicamente en lo que es la expresión oral, podemos hablar también de la propia expresión corporal, de la musical, de la plástica, de la artística, ¿no? En esta etapa educativa, además, bueno, está muy presente también la propia literatura infantil. Entonces, bueno, en definitiva, ¿no?, existe como mucha riqueza.
¿Qué características podemos encontrar propias del primer ciclo? Que es donde, bueno, pues nuestro alumnado del técnico de educación infantil puede llegar a trabajar, ¿no? De una manera bastante presente. Pues bueno, como decíamos antes, una educación global, integrada y personalizada, donde hay una equidad en la educación, donde se pretende llevar a cabo la conciliación de la vida familiar y laboral de las madres, de los padres, donde la colaboración de la familia con el centro y con el personal es importantísimo, donde además también tiene que haber cooperación entre las corporaciones locales y otras entidades con la administración educativa. Los centros educativos que imparten el primer ciclo de infantil deben contar con un mínimo de 3 unidades, una por cada una de los tramos de edad. Y bueno, pues los centros educativos tienen que tener una serie de instalaciones y condiciones materiales, ¿no? Por ejemplo, una sala por cada una de las unidades con una superficie de 2 metros cuadrados por puesto escolar, que tendrá 30 metros cuadrados como mínimo. Un espacio adecuado para la preparación de alimentos, una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados, un patio de juego por cada 9 unidades o fracción, un aseo por sala destinado a los niños y las niñas de 2 a 3 años, un aseo para el personal también separado, un espacio diferenciado con un mínimo de 10 metros cuadrados. Concretamente los niños y las niñas, pues las unidades de niño y niña podéis encontrarlo también en una tabla en lo que es el temario. Y bueno, pues nos habla acerca un poco del número de niños y niñas por unidad, es decir, cuando son menores de un año tiene que haber de 1 a 8, cuando tienen de 2 a 3 años tiene que haber de 1 a 13 y cuando tienen de 2 a 3 años pues como máximo pueden tener pues hasta 20, ¿no? Para concluir, pues vamos a destacar alguna idea clave que puede ser de utilidad. En primer lugar, a lo largo de estos 3 temas han salido un tipo de recursos que son las aulas hospitalarias. Más concretamente aquí vamos a exponer, ¿no?, pues el recurso del aula hospitalaria que podemos encontrar en Andalucía y que viene siendo regulado, ¿no? Concretamente esta fue una propuesta que se realizó en el año 2021 para dar respuesta a la situación de pandemia en la que vivíamos y que, bueno, pues bueno, es un proyecto educativo bastante bonito, ¿no? Y luego, por otro lado, también dentro de lo que es el marco de las aulas hospitalarias podemos encontrar a la Fundación Infantil Ronald McDonald. Bueno, realmente este recurso no solamente habla de la presencia, ¿no?, en lo que son los hospitales, va mucho más allá, tiene una serie de casas. Podemos aquí un poco investigar, ¿vale? Las casas, como pone aquí de Ronald McDonald, es algo completamente innovador, son casas donde pues viven los niños acompañados de los padres, generalmente niños que tienen algún tipo de enfermedad, y los padres y las madres, sobre todo si viven fuera, pues pueden ocupar este tipo de espacio mientras los niños también se encuentran pues hospitalizados. Entonces, bueno, incluso los propios niños pueden acceder a estas casas y demás. Esta es una de las cosas que hacen, pero tienen otro tipo de programa y funciona bastante bien. Bueno, pues esperamos que haya sido de utilidad toda esta información y esta explicación, y como siempre, pues si hay alguna duda nos la hacéis llegar. Un saludo.